y les vamos a hablar de actividad volcánica, porque cuando la hay, las aguas subterráneas pueden sufrir algunos cambios. Ese es un indicador importante. Por eso el Cabildo de Tenerife va a instalar estaciones en 18 municipios desde La Orotava hasta Güímar para hacer esas mediciones y ver qué nos puede comunicar, sobre todo el Teide. Su función será detectar cambios en la composición de las aguas subterráneas o la presencia de gases. Se instalarán un total de 18 equipos en 18 municipios de la isla, concretamente en los que rodean el Teide por el sur. Analizar esas aguas para que si cambian su composición química, si detectamos gases, pueda indicarnos una mayor actividad sísmica y pueda además precisarnos con más detalle las zonas o los lugares. Para ello, el Cabildo pide la colaboración y cooperación de los municipios para que designen a una persona que cada semana se encargue de recoger las muestras y enviarlas para su análisis a Involcan. Pero Pedro Martín insiste. No hay nada inminente. Lo que sí nos obliga es, oye, no te puedes desentender de este asunto. Y después de lo ocurrido en La Palma, creo que sería de una tremenda irresponsabilidad. Este plan contra el riesgo volcánico sitúa a los municipios entre San Juan de la Rambla y Guía de Isora como los de más riesgo, pero con esta nueva actuación se amplía el mapa de muestreo desde La Orotava hasta Güímar. Y sobre este asunto le vamos a preguntar también a nuestro siguiente invitado. Su cara y su singular voz nos acompañaron durante los 3 meses que duró la erupción de La Palma, y su forma didáctica de explicar el fenómeno nos guió a los periodistas y ayudó a que la ciudadanía lo entendiera mejor. Ahora se retira de su actividad profesional como vulcanólogo, pero suponemos que sigue mirando de reojo los mensajes que nos transmite la Tierra. Vicente Soler, muy buenos días. Hola, buenos días. No sé si seguirá mirando de reojo o con detalle. Con mucho detalle, porque en realidad es una jubilación administrativa que me permite ganar tiempo para mirar con ese detalle. ¿Qué supuso para usted estar a punto de despedirse, digamos, decirle adiós a su actividad profesional con una erupción volcánica aquí en Canarias, donde ha vivido décadas ya usted? Supuso un colofón inesperado totalmente, porque en La Palma había microsismicidad de 2017, pero había una memoria histórica previa de que en el San Juan, por ejemplo, hubo actividad sísmica con 10 años de antelación. Entonces era algo inesperado, yo creo que para mí y para todos, hasta principios de septiembre que empezó. Y supuso un colofón porque mis inicios en el año 82 fueron precisamente estudiar las señales paleomagnéticas registradas en el volcanismo histórico, lo cual lo primero que hice al llegar a Canarias fue leerme todas esas crónicas y visitar uno por uno todas las erupciones históricas. Es como cerrar un ciclo que agradezco enormemente. Me gustaría aprovechar, ya que le tenemos aquí, para enseñarle unas imágenes que hacían públicas hace 2 días los compañeros de Involcan, que muestran cómo se encuentra en estos momentos el interior del cono en la isla de La Palma. Vamos a ver si podemos ver esas imágenes. ¿Cómo las interpreta usted? ¿Qué significa? Porque claro, vemos incandescencia todavía en ese interior. ¿Esto qué significa? Obviamente significa que sigue habiendo una conexión, que las rocas, como ya hemos dicho muchísimas veces durante el proceso de erupción, son materiales tremendamente aislantes. De hecho, esa capacidad aislante de las rocas es lo que mantiene en definitiva la vida en el planeta, porque mantiene el calor. Y recordemos que es que hay sitios donde hay 70 metros de coladas en el entorno del cráter, al oeste del cráter. Es sorprendente que siga esa incandescencia en superficie, lo cual quiere decir que el conducto de alimentación debe ser de muy grandes proporciones. ¿Y puede mantenerse así durante mucho tiempo? No debería en condiciones normales. Ténganse en cuenta que parece no haber emisión de SO2, que el propio Involcan siempre nos dice que está relacionado con el aporte o desgasificación de magma en superficie. Y yo creo que es simplemente una especie de manta térmica que está haciendo el volcán. Pero desde luego en las crónicas históricas de Canarias no hay nada parecido a esto por mucho tiempo. La erupción finalizó en el mes de diciembre, se dio por finalizada, y hay vecinos que tuvieron que abandonar sus casas, sus negocios, en una zona muy concreta. En ese momento que se inició en el mes de septiembre, en la zona de Puerto Naos, de La Bombilla, la emanación de gases está impidiendo que puedan volver. Se ha autorizado a algunos de ellos que a partir de mañana puedan regresar en la parte alta, porque se considera que no hay riesgo, pero no sé si esto significa que se puede ser más optimista. ¿Usted qué opina? Se puede ser algo más optimista conforme transcurre el tiempo, pero siempre hay que ser muy cauto,
porque lo que hemos aprendido hasta ahora es que estas emisiones difusas en la zona de Puerto Naur y La Bombilla no son continuas, no son constantes, y dependiendo sobre todo de las variables atmosféricas, las condiciones meteorológicas, puede haber pulsos de actividad, y esto es lo que es de temer. Por suerte, ahí está implicado salud pública, no es solo una cuestión científica, sino también una cuestión práctica de salud pública, que es quien in extremis o en última instancia tendrá que dar la autorización pertinente. Y es cierto que en las partes más altas, por encima, por ejemplo, de 40 metros, en las fincas ya hace tiempo que se puede entrar, pero en las zonas más próximas al mar están sujetas a un vaivén de emisión difusa con el movimiento de las mareas. Y eso dificulta enormemente el que se pueda garantizar la seguridad de las personas al 100%. Claro, y es muy importante insistir en ese mensaje porque, claro, esos gases podrían hacer que perdiéramos el conocimiento, que incluso terminara alguna persona falleciendo, ¿no? Por no ser consciente de estar respirando esos gases. Cuando el gas sale solo, como por ejemplo en las galerías, hay muchas galerías de Tenerife o de La Palma, es extremadamente peligroso porque no huele, no se ve, y acaba, o sea, uno lo percibe por la sintomatología, es decir, empieza a sentirse fatigado, a respirar como si estuviera corriendo cuando en realidad está andando o sentado, etcétera, etcétera, y es peligroso. Hay otras áreas, por ejemplo en Azores, donde ese gas va acompañado de vapor de agua, entonces se ve salir y la gente convive. En Furnas, por ejemplo, hay una convivencia, pero los puntos de salida del gas se manifiestan por esa anomalía térmica que los acompaña de vapor de agua y es más fácil protegerse, pero de alguna forma habrá que ir acostumbrándose a convivir con las debidas precauciones, porque esto puede durar un tiempo. Usted dijo durante la erupción de La Palma que la información que nos proporcionaba el volcán podría, digamos, hacer intuir o deducir dónde ocurriría la siguiente erupción. ¿Tenemos pistas? Si se refiere a la propia isla de La Palma, el volcán fue una escuela de la naturaleza muy singular. Téngase en cuenta que rara vez la naturaleza concentra la energía en un punto durante tanto tiempo. Los fenómenos naturales como los huracanes son muy amplios, los terremotos afectan a miles de kilómetros de territorio, en general me refiero a los grandes sismos. Los rayos son puntuales pero son instantáneos. Entonces fue una escuela maravillosa. Volviendo a su pregunta, en La Palma, toda la zona sur, toda la Cumbre Vieja es volcánicamente activa y así consta en los mapas desde hace más de 30 años, muchos más. Respecto al conjunto del archipiélago, le ha tocado al Hierro, le ha tocado a La Palma y ahora quien debería venir con el siglo es Tenerife. Entonces, en ese sentido, creo que es conveniente recordar que el hablar de una posible erupción en Tenerife es pedagógicamente sano y ayudará, creo yo, en un futuro a que la próxima erupción sea noticia, sea una novedad, pero nunca una sorpresa inesperada. ¿Y cuántos años podría tardar? Puede tardar lo que quiera. La estadística que conocemos es muy corta, puesto que la estadística histórica comienza en 1500 más o menos. Colón, si admitimos eso como un relato fehaciente, es la primera erupción, pero hay una serie de dataciones indirectas que permiten asegurar que aquí la actividad es casi continua. Entonces, por suerte, la sismicidad y otros parámetros como la deformación o las aguas, el análisis de las aguas que han mencionado, no han mencionado las galerías, pero esas aguas salen de las galerías, lo cual Esa era mi siguiente pregunta, así que aprovecho ya para que me la conteste. Lo cual son digamos, unas obras de inestimable valor, tanto práctico como científico. Es de los pocos sitios del mundo donde se puede acceder al interior del volcán, por decirlo de alguna manera. Esos parámetros darán un tiempo de respuesta que es valiosísimo y en eso creo que debemos descansar. Sí, hablábamos de esa noticia anunciada por el presidente del Cabildo, que se van a colocar estaciones en 18 municipios para saber un poco más a través de las aguas subterráneas, ¿no? Sí, la red de galerías, que conforman como 1.700 kilómetros en Tenerife, es enorme, permite acceder a muchísimos puntos. En muchas de esas galerías existen emisiones anómalas de CO2 y anomalías de temperatura. Representan un espacio privilegiado, difícil de trabajar, las condiciones son siempre del 100% de humedad, por lo que al equipamiento científico respecta, pues demanda de unas condiciones muy específicas en esa instrumentación, pero son, digamos,
una ventana hacia el interior del volcán como hay pocas en el planeta. Entonces me parece una iniciativa muy afortunada. Además de esas galerías, existen 2 sondeos grandes, profundos, uno de ellos frente al teleférico del Consejo Insular del Agua de Tenerife, que alcanzan el acuífero. Entonces, el tomar las medidas, simplemente el gas que hay sobre ese acuífero, que tiene una concentración de CO2 del 20%, nunca saldrá, pero está confinado, eso son parámetros de inestimable valor científico de cara a la detección temprana de cualquier proceso de reactivación. Bueno, parámetros que se van a estudiar. Vicente Soler, muchísimas gracias por habernos sido tan didáctico siempre y sobre todo en estos últimos meses en la erupción de La Palma. Ahora se jubila, dice, de su actividad profesional, pero va a seguir pendiente, muy pendiente de lo que la Tierra nos dice. Gracias por habernos acompañado y, bueno, a descansar en lo que se pueda. Gracias a ustedes. Buenos días.